tema de enfriamiento. ¿Sí? Saca el calor de dentro del data center y lo mandamos al exterior. Pero ese intercambio de calor, ¿sí?, cuesta más trabajo cuando la temperatura del exterior es más alta, que tenemos que sacar calor a una zona todavía más caliente. Entonces, eso el seleccionar zonas templadas o zonas de temperaturas más bajas nos va a ayudar. Hay incluso tendencias de meter aire fresco directamente del exterior a la sala, pero ahí acaban de mencionar otro tema, la humedad. Si yo meto mucha humedad al centro de datos, ¿qué puede suceder? Condensación. Empezamos a tener alta humedad y podemos empezar a tener problemas de corto dentro de los equipos, ¿no? Lo mismo sucede cuando tenemos baja humedad. Cuando hay baja humedad, ¿qué sucede? Estática. Entonces ahí tenemos otro problema. Vamos a ver más adelante que la Azure, un banco español, llegó a construir su centro de datos en Ciudad de México, y en el diseño estaba todo diseñado con agua helada. Era lo más eficiente. Agua helada es lo más eficiente. El tamaño justificaba también que se manejara agua helada. Pero cuando se empezó a construir el centro de datos, el diseño venía de España. Era totalmente un diseño que era replicar el data center que tenían allá en México. Cuando llegó a México y se empezaron a construir el data center, se pidieron los equipos de enfriamiento, pero cuando se empezó a revisar las instalaciones y los servicios que se tenían disponibles, se dieron cuenta que el tema del agua iba a ser un problema. Y los equipos de aire acondicionado ya estaban pedidos al fabricante. Se tuvo que hacer el cambio de todas las ingenierías, de cambiar de agua helada a expansión directa, por no haber hecho un estudio local si había o no disponibilidad de agua en esa zona. Era su error. Entonces fue un error que costó tiempo, y el tiempo ustedes me dirán si no es importante en esta industria. ¿Cuántos servicios no hay que habilitar que eran para ayer? Aquí vivimos en la urgencia siempre. A nosotros como fabricantes nos piden equipos de entrega inmediata. A veces cuando el distribuidor lo tiene disponible se puede lograr, pero seguramente a ustedes también les piden servicios que urgen para hoy, ¿no? Y que si no se tienen, pues empieza a haber muchos problemas. Tiempo fue lo que faltó en este proyecto. Dinero, ¿sí? Se perdieron millones de dólares en equipamiento porque el fabricante ya había incluso embarcado los aires acondicionados. Eran diseños específicos para ese proyecto y se tuvieron que regresar, ¿no? Hubo unas notas de crédito ahí que aplicaron, pero la gran mayoría tuvo que ser cubierto por el mismo dueño del data center. Entonces hubo mucho dinero, mucho tiempo y luego reingenierías. Se tuvieron que trabajar nuevamente espacios que no se tenían contemplados. Ahora, no solamente el espacio de los chillers comparado contra las condensadoras, pues es muy reducido el de los chillers y muy amplio el de las condensadoras. En el diseño se tuvo que ahora buscar dónde poner todas las condensadoras para los sistemas de expansión directa. Entonces cambió totalmente el diseño. Ahora ya tenemos agua, ya tenemos los carriers para el tema de comunicaciones, ya tenemos la ubicación. Yo recomendaría que también fuera en una zona alta, no sé acá qué tanto sufran de inundaciones cuando llueve. No. Acá no llueve tanto. Eso es lo más fuerte, lo que has visto en la mañana. ¿Perdón? Lo que has visto en la mañana es lo más fuerte. Es lo más fuerte. Okay. Wow. Está increíble. Y el clima aquí es templado, prácticamente todo el tiempo. Húmedo. Muy húmedo. La humedad. Solo húmedo. Okay. Depende, si es en Lima, no hay quizás problema, pero si es zona norte,
¿Alguna vez ha habido problemas de inundaciones? De eso vamos a hablar también más adelante, porque no es un mito tal cual se dice. Por ejemplo, nosotros en México creíamos en ese mito, y el tema de poder certificar un centro de datos Tier 4 era imposible porque solamente tenemos un solo proveedor de energía eléctrica, que es Comisión Federal de Electricidad. Entonces era prácticamente imposible, bueno, hacer una certificación de ese tipo, porque no solamente había un distribuidor. Hasta que Uptime llegó y empezó a explicar más a qué se referían las famosas topologías de los tiers, de las altas disponibilidades, es cuando nos dimos cuenta que prácticamente en cualquier parte del mundo se puede tener un data center certificado con Uptime o con algunas otras entidades. Por acá suena ICREA. Sí. Ok, entonces ICREA también tiene justamente ese tipo de parámetros, de métodos de calificación para las certificaciones. Ya tenemos el sitio. Ahora, ¿cómo vamos a construir el data center? Pixie también nos habla de alturas de piso falso, si es que vamos a llevar piso falso, porque no es estrictamente necesario. Se ha vuelto como un must. Debemos de tener piso falso, pero no es necesario, ¿no? Y hay incluso ahora, con las altas densidades, cargas térmicas y eléctricas muy altas por gabinete, nos damos cuenta que el piso falso, lejos de ser una ventaja, puede ser una restricción. ¿A qué me refiero? En el piso falso, para poder sacar el aire que tenemos disponible de los aires acondicionados perimetrales, tenemos rejillas perforadas o placas de piso perforados. Esa es nuestra primer limitante. Las placas de piso perforado están limitadas a una cantidad de flujo que va en función de la densidad de perforación de esa placa. Si nosotros tenemos una carga eléctrica muy alta en el... placa perforada nos puede limitar, porque tenemos cierta cantidad de flujo de aire, por los famosos CFMs, máximos que vamos a poder sacar por esa placa perforada a la presión que vamos a tener debajo del piso falso. Y entonces eso nos puede limitar, o tendríamos que pensar en pasillos fríos más amplios para poder poner más rejillas y poder tener el flujo adecuado. También lo vamos a ver más adelante, pero les voy a adelantar un poco. Y en lugar de entonces piso falso, usamos sin piso falso el cableo por arriba y tipo aire acondicionado en row. Eso reemplazaría. Puede ser, sí, el cableado por arriba creo que es de las mejores soluciones, porque sin tener falso techo. Sin tener que se vean los cables. Sí, bandejas. Podemos tener plafón para el retorno del aire caliente. Ahorita vamos a ver varios diseños. Podemos tener plafón para el retorno del aire caliente. Podemos tener aire tipo in-row o tener los perimetrales, los que se utilizan para piso falso, pero en lugar de tener la descarga piso falso, tener la descarga directa al cuarto. ¿Sí? Esa base que se pone debajo del piso falso, ahora la ponemos sobre la placa de concreto. Se hace, o el mismo fabricante ya vende también esas bases con una rejilla al frente. Entonces tenemos la descarga directamente al piso. Pero la idea es refrigerar solamente el gabinete y no el ambiente. Ok, ahí entonces entramos con el tema de contenciones de pasillos. Claro. Contenemos pasillo frío o pasillo caliente, que también será parte de lo que vamos a ver más adelante. Entonces, justamente es eso, ¿no? Si vamos a tener piso falso, Pixie dice cuál es la recomendación de altura, ¿no? Una altura mínima, y de ahí cómo tenemos que ir considerando la altura en función de la carga térmica y eléctrica que tengamos por cada uno de los gabinetes. Ese es un parámetro también importante. Luego, si vamos a llevar cámara plena, vamos a llevar plafón falso, ¿cuál es la altura mínima recomendada entre el plafón y la losa de concreto? ¿Sí? Hablamos también de los espacios
entre los gabinetes, el espacio que debe de haber entre el aire acondicionado y el primer gabinete o la primer galleta de descarga. ¿Por qué? ¿Qué sucede si yo tengo mi aire acondicionado en esa pared? Inmediatamente después pongo una placa de piso perforado. ¿Qué va a pasar en ese piso? ¿Va a salir aire? Aquí hay dos términos, presión positiva y presión negativa. Presión positiva es cuando sale el aire, presión negativa es cuando tenemos succión. ¿Sí? Si yo coloco una placa muy cercana al aire acondicionado, lo que vamos a tener es una presión negativa. ¿Por qué? La velocidad del aire es tan rápida como que saliendo del aire acondicionado que nos va a generar una succión. En lugar de salir el aire, es tan rápida la velocidad que va a empezar a succionar el aire. No sé si aquí utilicen el famoso método del billetómetro. Con un billete. ¿Sí? Para probar. Nosotros así le llamamos en México, el billetómetro. Oye, ya viste si hay flujo de aire. Lo que hacemos es agarramos la cartera y ponemos el billete. Si vuela o si se mueve, quiere decir que hay presión positiva, pero si el billete se queda pegado a la placa, quiere decir que tenemos succión. No, una manera muy rudimentaria de medirlo, pero así lo hacemos muy fácil. Entonces, Vixi también nos dice cuál es la distancia, buenos días, cuál es la distancia que debemos de tener recomendada entre el aire y la primer placa perforada, que ya por experiencia se habla de 2 a 3 placas de piso falso, dependerá también de las velocidades con las que sale el aire. Luego aquí menciono algunos otros estándares o normas. Por ejemplo, aquí la EN, que es el estándar europeo o la norma. También aquí menciono la AS-NZS, que es un estándar australiano. Está la NMX, que es justamente la norma mexicana para el diseño de centro de datos. Simplemente como referencia, Perú tiene la propia, tiene algún estándar, algún documento. Está en proceso, ok. Bueno, nosotros también, esta apenas está en su segunda revisión, este año justamente lo estamos haciendo en México, y está basada en mucha de la información que está en las normas o en los estándares internacionales, ¿no? Regularmente es lo que hacemos, tratamos de tropicalizar para poder ajustarlo a lo que tenemos disponible en el territorio en el que vamos a trabajar. De ahí también que, por ejemplo, ICREA trata de hacer algo a nivel global. Simplemente los pongo aquí como referencias. Luego ya entrando un poco más al tema del centro de datos y al las famosas 19 pulgadas, ¿sí?, de montaje de equipo, encontramos la EIA 310-T o -E. ¿Alguno de ustedes sabe a qué se refiere ese estándar? La EIA 310. Las medidas. Medidas de material del gabinete. Del gabinete y también del fabricante. Claro. Del fabricante de los equipos de IT. Las tuercas enjauladas, los tornillos. ¿Cuánto mide una unidad de rack? Todos de aquí hemos escuchado las unidades de rack. Un poquito más. 3.54, 3.14 milímetros. 1.75 pulgadas. Pulgada 3/4, que son como 4,5 centímetros más o menos. Son la famosa unidad de rack. Siempre escuchamos ese término, pero no sabemos cuánto mide. Wikipedia. Rack unit
Wikipedia y nos va a dar ahí hasta una imagen. Cada unidad de rack tiene 3 perforaciones. ¿Sí? Está estandarizado también el tipo de perforación. Puede ser perforación redonda para meter tornillo autorroscable o perforación cuadrada para la tuerca enjaulada. Ese hueco también, el cuadrado o la perforación para la tuerca enjaulada está estandarizado. Una tuerca enjaulada, un gabinete y un equipo de IT que cumpla con el estándar va a ser siempre compatible. Esa es la importancia de estandarizar los sistemas. ¿Qué pasaría si un fabricante de servidores no siguiera ese estándar? Cuando les llegue a ustedes el equipo, no va a haber modo de montarlo dentro del gabinete. O vamos a tener que montar una charola, una bandeja y ahí poner el equipo, ¿no? Lo que sucede mucho cuando tenemos equipos de torre o los CPUs de las computadoras personales. Montamos una charola y montamos el equipo. Entonces la EIA310 nos indica justamente eso. Las 19 pulgadas, porque también escuchamos mucho eso, ¿no? Distancia entre rieles de 19 pulgadas. Bueno, ese estándar nos dice justamente de dónde a dónde se miden las 19 pulgadas. ¿Cuál es la distancia entre centros de las perforaciones? Y luego tenemos 3 perforaciones. Cada unidad de rack lleva 3. Son simétricas. Están a la misma distancia una de otra. ¿Se han fijado en eso? No venimos el manual. Okay, bueno, no son simétricas. 2 de ellas están a la misma distancia y la tercera está más separada. Ahora que lleguen a la oficina, se ponen a medir, van a ver que no están a la misma distancia. La razón es para evitar que se instalen equipos no a media altura. ¿Quién sabe cómo le hacemos? Pero los logramos instalar entre las unidades de rack. La razón de ser de esto es que lo podamos instalar como va en cada unidad de rack para que los espacios que nos queden disponibles o abiertos los cerremos con un filler panel o un panel ciego. Pero como comento, o a veces nos quedan inclinados porque no orientamos bien las perforaciones. La idea de esos espacios es no tener, o más bien la idea de esa separación de las perforaciones es justamente evitar que nos queden inclinados o que nos quede en medias unidades, pero todo se puede hacer. Luego tenemos UL, que es una entidad certificadora. Cuando vamos a comprar un equipo eléctrico o electrónico, pues uno de los certificados que nos garantizan que el equipo va a ser seguro es que lo haya aprobado UL. En el caso, por ejemplo, de los gabinetes y de los racks, cuando un gabinete o un rack está aprobado por la UL en el capítulo 24.16, quiere decir que si el fabricante dice que el gabinete soporta 3.000 libras, como es nuestro caso, UL lo probó con 4 veces esa carga. Le metió 12.000 libras y verificó que el gabinete, los rieles de montaje no se hayan doblado, no tengan deflexión y que no se hayan fisurado ninguna de las uniones que van soldadas. ¿Por qué? Primero por un tema de seguridad, para garantizar que la estructura es estable en donde la van a instalar, pero la siguiente es para el día a día de ustedes, los que están instalando el equipo en el gabinete. Seguramente se han enfrentado que empiezan a instalar equipo, regularmente se empieza de abajo para arriba, pero cuando van a la mitad del gabinete o del rack, los rieles se doblaron o no se dieron cuenta, pero los rieles empezaron a doblar y cada vez es más difícil que las perforaciones de los equipos coincidan con las perforaciones de los rieles, ¿no? Es justamente por eso, porque
el equipo no está diseñado para soportar esa carga. El fabricante dijo que sí lo soportaba, pero no hubo una entidad, un tercero, que realmente certificara que así es. Entonces UL lo que hace es certificar, verificar que lo que el fabricante dice realmente se cumple, ¿no? Porque nosotros como fabricantes, pues, yo podría decir, mi gabinete soporta 6,000 libras, pero ¿quién lo prueba? ¿O quién lo certifica? No, yo mismo. Es como si ahorita les dijera, yo puedo levantar 300 kilos. ¿Me creerían? No, tendría que haber alguien que primero tuviera los 300 kilos y verificar que no estuviera yo haciendo trampa al levantarlo. Ok, sí, es equipo de audio y video, para equipo de IT y para equipo de comunicaciones. O sea, engloba todo, porque también hay equipos de audio y video que van montados en las famosas 19 pulgadas, ¿no? Los grabadores, los DVRs, CCTV, que ahora también ya lo llevamos al data center y que va montado en esto. Luego por acá tenemos para todos los de cableado estructurado, para cableado de fibra óptica, ¿sí? Tenemos la TIA 568. Esa es la guía, esa es la Biblia del cableado estructurado. Hay varios capítulos. El capítulo 0 nos habla de las premisas del cableado. Luego tenemos el capítulo 1, el tema de comunicaciones o cableado de telecomunicaciones para edificios comerciales. El capítulo 2, este es el que prácticamente todos debemos de ubicar, es el que nos habla del pan trenzado o lo que conocemos como UTP. Este es el más conocido de estos capítulos. Luego tenemos también el capítulo 3, que es el de fibra óptica. Luego el 569, que nos habla de los caminos y los espacios por donde vamos a llevar el cableado. Podemos llevar datos y eléctrico en la misma bandeja o en la misma escalerilla. Sí. ¿Sí? Claro. Que sea estabilizado, ¿no? Energía eléctrica. ¿Perdón? Que sea estabilizado la energía eléctrica. Si es datos por fibra, sí se puede. Pero ¿cuál es el problema si llevamos UTP y potencia? Hay campos electromagnéticos, dependerá mucho de la potencia. Este estándar de lo que nos habla es de las distancias mínimas que debemos de tener entre cableado de datos por cobre y cableado eléctrico. ¿Sí? Si vamos a llevar varias camas de escalerilla o de cableado, ¿cuál es la distancia también que debemos de tener entre esas camas? Es decir, hay muchos factores y por eso es que solamente los mencionamos. Cada uno de estos estándares nos podría tomar todo el día en poder platicar de ellos, ¿no? Simplemente son referencias. Tenemos también el tema de puesta a tierra, bounding and grounding, ¿sí? Cómo vamos a hacer los sistemas de puesta a tierra, y todavía hay más. La IEEE también juega un factor importante. Tenemos otra UL, que es la 2043. Cuando ustedes instalan dentro del data center materiales como plástico, ¿qué debemos de tomar en cuenta en esos materiales? Que sea libre de humo, que no sea contaminante. Que no sea contaminante, libre de humo, que tenga retardantes al fuego, que no se queme tan rápido. Y para eso necesitamos que los materiales que instalemos cumplan con UL 2043 o alguna similar para poder justamente
reducir los riesgos en un caso de incendio. Y cuando hablamos de incendio, pues también entra la NFPA. Todo lo que tenemos que saber referente a el data center. Y los capítulos 75 y 76 son los que nos hablan de las instalaciones. Cuando se diseña el sistema de detección y extinción de incendios, ¿cómo hay que diseñarlo? Se diseña como en un espacio como este, para un data center. ¿Cómo habría que diseñarlo? Si vamos a tener contención de pasillo frío o pasillo caliente, ¿sigue funcionando una solución de este tipo? El detector. De detectores y luego del sistema agente. El aspersor. Vamos a utilizar agua, vamos a utilizar Novec, FM200. ¿Qué sistema es el que utilizan? ¿Alguno de ustedes ubica qué sistema tienen de detección y extinción? FM200, ¿qué? Agua nebulizada. ¿Qué vamos a utilizar y cómo vamos a detectar? Primero es cómo vamos a detectar el posible incendio y cómo lo podemos detectar de manera anticipada, ¿no? Ahora también existen los famosos sistemas de detección temprana, BESDA, no sé si les suena el nombre, es el nombre comercial, pero si no es, la detección temprana es un sistema que nos puede ayudar justamente a detectar con mucha más anticipación si se va a presentar o no, o si se está iniciando un incendio en alguna parte del data center. ¿Bajo qué criterio? ¿Qué son? El BESDA o detección temprana es una línea de tuberías que va instalada en todo el data center formando una red debajo de piso falso, cámara alta. También llevamos ya en la sala o en el piso blanco, son tubos y esos tubos tienen succión. Esa red de tuberías va conectada a un módulo que está haciendo un muestreo. Está muestreando el aire que está en todo el centro de datos y lo compara, ¿sí?, contra la cantidad de partículas suspendidas por millón que puede haber en el aire. Si está por arriba la cantidad de partículas suspendidas, ¿sí?, quiere decir que en algún punto se puede estar iniciando un incendio. ¿Sí? Cuando empieza un incendio, lo primero es que empieza a desprender partículas en el aire. Entonces, lo que necesitamos es justamente detectarlo de manera temprana. Y ya que lo identificaron, hay varias alternativas. Uno es activar el FM200 o Novec o el sistema extintor que se tenga, o que una persona vaya y directamente con un extintor de mano vaya y trate de mitigar el incendio. Si ese primer paso no fue posible, entonces sí, lo que sigue es liberar el agente. Es para detectar de manera oportuna y después para no gastar el agente extintor en una emergencia que pueda ser mitigada de una manera más eficiente, porque también el agente extintor, el costo de cada una de las libras es bastante caro. ¿Alguno de ustedes conoce de algún caso donde se haya liberado el agente extintor sin que necesariamente se haya presentado un incendio? Bueno, por ahí también conocemos varios casos y la gran mayoría de las liberaciones del agente extintor fue por error humano. Ni siquiera fue que realmente se estuviera presentando un incendio. Entonces hay que tratar de reducir esos incendios. Luego tenemos ASHRAE, ¿sí?, que es la que nos dice cómo vamos a enfriar, o bueno, cuáles son los parámetros que tenemos que considerar dentro del data center para las temperaturas. Cómo evitar el punto de rocío para evitar también alta humedad,
o baja humedad, y cuál es la temperatura recomendada al frente de los equipos para poder tenerlos a una temperatura adecuada. Más o menos, ¿cuál es la temperatura la que trabaja su data center? 21 grados, 19 grados. 21, 19, 19. Esa temperatura medida ¿en qué punto? en el ambiente, ¿no? En el ambiente, ¿ok? No algún punto en específico, No. al retorno del aire acondicionado, en la inyección del aire acondicionado, al frente de los servidores, en la parte de atrás, porque vamos a tener un montón, va a haber mucha variación. Si lo medimos en la descarga del aire acondicionado, vamos a tener una temperatura relativamente baja. Un aire acondicionado perimetral está inyectando alrededor de los 12 grados, 10-12 grados. Luego, si lo medimos en donde sale el aire por piso, por rejilla de piso perforado, ya está como en 15 grados. Si lo medimos en el rack, lo medimos abajo, vamos a estar en esos 15 grados, pero si lo medimos en la parte alta, vamos a estar como en unos 23, 24 grados, cuando todavía está todo controlado. Y luego esa misma temperatura la medimos en la parte de atrás, y va a depender del delta T que tenga cada uno de los equipos dentro de ese gabinete, la temperatura que vamos a tener en pasillo caliente. ASHRAE lo que nos dice es: no te compliques, no busques medir la temperatura en todos esos puntos. Donde se necesita medir de manera más precisa es al frente de los servidores. ¿Sí? ¿Por qué al frente de los servidores? Porque es donde necesitamos garantizar que esté la temperatura adecuada. Ni baja, ni muy baja, ni muy alta. Nos dice ASHRAE que tiene que estar entre 18 y 27 grados. Los servidores actuales pueden trabajar sin ningún problema a temperaturas de 27 grados. Y no tenerla a menos de 18 grados, porque a menos de 18 grados estamos desperdiciando mucha energía en el sistema de enfriamiento. Si estamos inyectando a 10-12 grados por perimetrales, estamos desperdiciando mucha energía. Podríamos incrementarla. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando no hay sistemas de contención de pasillo o simplemente en el mismo gabinete no tenemos tapados todos esos huecos por donde no hay equipo y ponerle sus tapas ciegas, dentro del mismo gabinete tenemos recirculación de aire caliente y eso nos genera problemas de calentamiento en equipo. Y cuando estamos en el data center, entramos, y no me dejarán mentir en esto, los pies se sienten fríos, por esta altura ya se empieza a sentir calor, y a la altura de la cabeza ya uno está sudando uno. Eso es muy común en el data center, y eso se debe justamente a todas esas ineficiencias, y eso nos hace bajarle el set point al aire acondicionado, porque a esta altura ya se siente calor. Y entonces se empiezan a alarmar los equipos, los servidores por alta temperatura. Empezamos a tener problemas ahí de calentamiento. Vamos a ver también más adelante cómo evitarlo. Aquí se menciona, y esto hace mucho sentido también acá, el tema de el código de construcción californiano. ¿Por qué tendrá importancia ese código? Por una zona muy sísmica. Es una zona altamente sísmica y el código de construcción californiano es de los más avanzados en el tema justamente de consideraciones en una construcción para resistir sismos. Entonces por eso se menciona aquí, se menciona el código internacional, pero cuando hablamos de zona sísmica, también el tema de la ASCE, la 710, dice las cargas mínimas para el diseño de una estructura.
Una pregunta antes que hacer. ¿Y esa californiana frente a la japonesa? ¿O los japoneses siguen esa? Bueno, no, los japoneses tienen su propia, Su propia. que también debe de tener Claro. bastante peso porque es también una zona altamente sísmica. Podríamos incluirla aquí, como comentaba al inicio, simplemente es Una una referencia Ya. de muchos de los documentos que existen. Este sería un 10% de todos los documentos que deben de existir justamente para este tema. Entonces sí, podría ser, si no quieren referirse a la californiana, podrían buscar la japonesa. No sé si local, si aquí en Perú tengan una específica para construcciones en zonas sísmicas, pero podrían también referirse a la local. Que a veces lo que hacen las locales es referirse a una internacional. Muy común. O lo que comentaba, por ejemplo, la norma mexicana para construcción de centros de datos ahí en México, lo que hicimos fue pasarla en las normas internacionales, en PIXI, en TIA, en la gran mayoría. Luego tenemos LEED, y ahora también los edificios empiezan a certificar. Bueno, hablábamos de las cargas, ¿sí? Que también es algo que PIXI nos hace mención en Mejores Prácticas. Bueno, el espacio tenemos que diseñarlo para soportar las cargas, y de ahí también el tema de el piso falso. El piso falso también está limitado a ciertas libras o ciertos kilogramos por metro cuadrado, y entre mayor capacidad necesitemos que tenga ese piso falso, pues los soportes son más robustos, el piso falso en sí también tiene que ser más robusto, y todo eso se ve reflejado también en costos de adquisición más altos. Entonces, el piso falso, por ejemplo, es un elemento que, si no está bien diseñado, es el peor enemigo para un sistema instalado en una zona altamente sísmica. Es lo primero que colapsa, el piso falso. Entonces debemos de diseñar, porque en un data center consideramos que vamos a tener altas cargas en espacios o en áreas muy reducidas. Si nosotros como fabricante decimos que nuestro gabinete soporta hasta 3,000 libras en un gabinete de 600 por 1200 de área, 600 milímetros por 1200 de profundo, quiere decir que tendríamos que diseñar esa zona sacando promedios para que soportara esa carga que nosotros decimos que el gabinete es capaz de soportar, preparándonos también para lo que venga en un futuro. Actualmente es muy difícil que llenando un equipo o un gabinete con equipos de IT lleguemos a las 3,000 libras, pero conforme va pasando el tiempo cada vez van haciendo más pesados los servidores, cada vez los están haciendo también de más unidades. Ahora ya no lo pueden instalar entre 2 o 3 personas, ahora hay que tener hasta el elevador, sobre todo cuando lo vamos a instalar en las partes más altas. Entonces, LEED también para el tema de edificios verdes, edificios sustentables. No basta con ponerle plantitas al frente del edificio, hay una serie de parámetros que hay que seguir para que la construcción sea verde, y el data center va a empezar a ser también cada vez más cuestionado del por qué consume tanta energía. Hay estudios donde dice que el consumidor de energía que más va creciendo a nivel mundial es justamente el tema del data center. Los data centers consumen mucha energía. Y luego tenemos otras referencias, que es el Uptime Institute, ¿sí? Que es el que nos dice cuál es la topología que debo de seguir para poder lograr una alta disponibilidad en mi centro de datos. De ahí los famosos términos de Tier 1, Tier 2, Tier 3 o Tier 4, que si nos preguntaran,
dijeran, oye, ¿de qué tier quieres tu data center? Yo creo que todos diríamos tier 4. Pero cuando nos llega el presupuesto de lo que cuesta llegar a ser un tier 4, decimos, bueno, pues ¿para qué nos alcanza con esto que tengo? Suficiente. Porque si es, los costos van creciendo y no son lineales, se vuelven incluso exponenciales. De ir de un tier 1 a un tier 4. Se mencionan aquí las topologías, no necesariamente se tiene que certificar el centro de datos que estén operando en Uptime o en ICREA, pero yo personalmente creo que sí seguir las topologías o seguir estas recomendaciones nos pueden ayudar a tener centros de datos de alta disponibilidad, que nos ayuden a mejorar la operación, que nos ayuden a mejorar el día a día, que no tengamos que estar cubriendo esas emergencias que regularmente salen por una deficiencia en el diseño inicial del data center. ¿Perdón? No, creo que ICREA utiliza clasificación. Sí, el tiered es un término que está registrado por Uptime y creo que tampoco lo puede usar Bixby, solamente Uptime puede usar el tiered. ICREA utiliza, creo que, clasificación. Sí. Aunque se ha convertido en algo muy común en el mercado, ¿no? Algo que, por ejemplo, dice Uptime, no hay tiers intermedios. No hay tier 1.5 o no hay tier 2.5 o 3.5. O cumples con esto o entonces eres el tier más bajo de todos tus subsistemas. Eso es también importante. La cadena se rompe por el eslabón más débil. Entonces, no importa que toda tu topología, la mayoría de tus topologías cumplan con tier 4, si hay una que no llega ni a tier 1, todo tu centro de datos automáticamente pasa a ser tier 1. Así hayas invertido millones de dólares en toda la demás infraestructura. Es un tema de disponibilidad. ¿Cuánto tiempo va a estar tu centro de datos siempre arriba? O más bien, al revés, ¿cuánto tiempo va a permitirse tu centro de datos poder estar fuera de operación por mantenimiento, no por falla? La intención de Uptime es evitar esas fallas. Y luego acá otra serie de documentos más, ISOs, ITIL, y menciono acá uno muy importante que es el Project Management, administración de proyectos. Debemos de también tener muy en cuenta que los proyectos de data center son proyectos que requieren de ejecuciones en tiempos muy precisos y que las pérdidas o los tiempos que se pierdan por reingenierías, ¿sí?, van a costar, y que a veces el no haber tenido una buena administración del proyecto termina en que hagamos proyectos deficientes. Vamos a ver más adelante.